Los hijos de la grieta, el aire de la noche, a menudo guarda secretos. Se adhiere a la piel como un sudor frío. Se cuela por las rendijas de las ventanas y susurra historias que la luz del día se esfuerza por borrar. En las horas más profundas, cuando el mundo duerme un sueño inquieto, las fronteras entre lo que es y lo que no debería ser se vuelven porosas, delgadas como el velo de una viuda. Y es en esas grietas de la realidad donde a veces, solo a veces, algo se asoma. Para algunos es una presencia que se siente antes de ser vista, una caída de temperatura que no tiene explicación, un silencio que grita más fuerte que cualquier sonido. Para otros es una puerta que nunca debió abrirse, una curiosidad juvenil que desata ecos ancestrales. Y para unos pocos es un destino impuesto, una llave forjada en la ciencia y la ambición que abre cerraduras que deberían haber permanecido selladas por toda la eternidad. Esta es la historia de tres almas jóvenes, separadas por la geografía y el tiempo, pero unidas por un hilo invisible. Cada una de ellas se encontró al borde de una de esas grietas. Una se convirtió en guardiana, otra en mensajera y la última en un puente viviente. Sin saberlo, se convirtieron en los hijos de la grieta, tocados para siempre por la oscuridad que se filtraba desde el otro lado. Primera parte. La sombra en el círculo. La primera historia comienza con una abuela, una mujer de venas como mapas en el dorso de las manos y ojos que habían visto más décadas de las que su cuerpo aparentaba. Aquella noche no dormía. Sentada en el borde de su cama, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo, escuchaba el latido de la casa. Conocía cada crujido de la madera, cada suspiro de las tuberías. Pero ese sonido, o más bien esa ausencia de sonido, era nuevo. Era un vacío, una nota de silencio antinatural que había comenzado a extenderse desde el pasillo, devorando los ruidos familiares de la noche. Un frío que no pertenecía al verano se deslizó bajo la puerta de su habitación. La abuela cerró los ojos y respiró hondo. No era la primera vez que sentía algo así, pero nunca con tanta audacia, nunca con tanta hambre. Algo antiguo y malévolo había cruzado el umbral de su hogar, y no venía por ella. Venía por la vida nueva, por el alma más pura y desprotegida de la casa. Venía por el bebé. Mientras tanto, en la habitación contigua, Adalia, de 11 años, dormía plácidamente. Su mundo reciente giraba en torno a una sola y maravillosa novedad: su hermano pequeño. Su llegada había llenado la casa de un aroma a talco y leche, y el corazón de Adalia de una emoción tan intensa que a veces le costaba respirar. Era como tener la noche de Reyes cada día. Durante las primeras semanas se levantaba varias veces, solo para asomarse al pasillo y mirar la pequeña cuna azul instalada en la habitación de sus padres, asegurándose de que ese milagro de mejillas sonrosadas y puños diminutos seguía allí, real y tangible. Esa noche, sin embargo, su despertar fue abrupto y desagradable. Eran las 3 de la madrugada, la hora en que el velo es más fino. Una sed extraña, casi dolorosa, le arañaba la garganta, como si le hubieran robado toda la humedad del cuerpo. A pesar de su miedo instintivo a la oscuridad, el impulso de beber agua fue más fuerte. Se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo de madera. El pasillo era una boca oscura, apenas iluminada por el débil resplandor de la luna que se filtraba por una ventana lejana. Avanzó con cautela, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal.
Al pasar frente a la puerta entreabierta del cuarto de sus padres, algo la detuvo en seco. No fue un sonido, fue una sensación. La certeza absoluta y helada de que alguien la observaba fijamente desde la penumbra. Se giró lentamente, los ojos luchando por adaptarse a la oscuridad. Y entonces, para su desgracia, la vio. Era una figura alta y delgada, vestida con el hábito de una monja. Pero no era como las monjas de su colegio, con sus sonrisas amables y sus cruces de plata. Esta llevaba un hábito de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz del pasillo. No había ni un solo toque de blanco, ni una cruz, ni un brillo. Era una silueta de pura negrura. Su rostro estaba cubierto por un velo que no colgaba inmóvil, sino que flotaba y se ondulaba suavemente, como si una brisa invisible lo estuviera agitando. Pero en el pasillo no corría ni una pizca de aire. Adalia se quedó paralizada, con el aliento atrapado en el pecho. Un frío que no era de este mundo le trepó por la columna vertebral, erizándole la piel de los brazos. La figura no se movía, simplemente estaba allí, observándola desde el umbral de la habitación de sus padres. Y entonces, de la negrura bajo el velo, algo se extendió. La figura dio un paso lento y deliberado hacia ella. El terror rompió su parálisis. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras corría hacia la habitación de sus padres. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, sacudiéndolos con todas sus fuerzas. Pero no reaccionaban. Sus cuerpos estaban inertes en la cama. Respiraban. Sí, pero era una respiración superficial y extrañamente rítmica, como si estuvieran atrapados en un sueño profundo, un abismo del que su voz no podía sacarlos. Sus rostros, a la pálida luz de la luna, parecían máscaras de cera, desprovistos de toda expresión. Un pánico aún mayor la invadió. Con el corazón martillándole en los oídos, se giró hacia la cuna. Estaba vacía. La mantita azul estaba revuelta, pero el pequeño bulto de su hermano no estaba. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado, casi irrespirable. Un zumbido agudo comenzó a sonar en sus oídos, ahogando el sonido de su propia respiración agitada. Su hermanito había desaparecido. Sus padres no reaccionaban. Estaba sola con esa cosa en el pasillo. En su desesperación, solo pudo pensar en una persona, su abuela, la única en la familia que hablaba de las cosas del otro lado, la que siempre decía que el mundo invisible podía tocar el nuestro. Corrió hacia la habitación de su abuela, esperando encontrar refugio en sus brazos. Pero la cama estaba vacía, perfectamente tendida, las sábanas lisas y frías, como si nadie hubiera dormido allí en toda la noche. El sentimiento de inseguridad dentro de la casa era ahora tan abrumador que Adalia sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Huyó. Salió corriendo hacia el jardín trasero, las lágrimas nublándole la vista, el pánico ahogándola, y allí, en medio del césped húmedo por el rocío, la encontró. Su abuela estaba de pie, descalza, en el centro de un gran círculo de velas. Las pequeñas llamas titilaban y danzaban frenéticamente, como si un viento invisible las azotara. La anciana murmuraba palabras en un idioma gutural y desconocido, un lenguaje que no pertenecía a la boca de su abuela. Sus manos, viejas y temblorosas, se cernían sobre un cuenco de barro del que ascendía un humo espeso y de un extraño color azul que se arremolinaba a su alrededor antes de disiparse en la noche. Estaba en medio de un ritual, cuando la abuela levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Adalia.
La niña vio que estaban húmedos y brillantes, llenos de una mezcla de miedo y una feroz determinación. «¡Abuela!», gritó Adalia, corriendo hacia ella, buscando la única seguridad que conocía en ese mundo que se había vuelto loco. Pero justo sus dedos estaban a punto de rozar el brazo de su abuela. Justo cuando iba a cruzar el círculo de luz protectora, todo se volvió negro. Se despertó con una sacudida, el corazón desbocado. Estaba en su cama. La luz del amanecer teñía de gris la habitación. Su abuela estaba sentada a su lado, acariciándole el pelo con una mano suave y arrugada, repitiendo su nombre con voz cansada. «Despierta». «Adalia, cariño, todo está bien». Adalia se incorporó de golpe, temblando. Los recuerdos de la noche la asaltaron en una avalancha caótica. La monja negra, la cuna vacía, sus padres inertes, el ritual en el jardín. Pero estaba en su cama, a salvo. Debía haber sido un sueño, una pesadilla horrible, pero solo eso. Sintió un alivio inmenso y abrazó a su abuela con fuerza, susurrando contra su hombro. «Ay, abuela, tuve una pesadilla terrible». Su abuela no le respondió con las frases tranquilizadoras que usan los adultos para calmar los miedos infantiles. No le dijo «solo fue un sueño». En lugar de eso, la apartó suavemente. La miró con una seriedad tan profunda y antigua que heló la sangre de Adalia y dijo con una voz que no admitía dudas: «Yo también la sentí entrar». A la monja. El corazón de Adalia se detuvo un segundo. «Entonces, ¿no fue un sueño?», preguntó con un hilo de voz. La abuela negó con la cabeza. «Venía por tu hermano. Es antigua. Una sombra que se disfraza de santo para robar la inocencia. Pero no pudo cruzar el círculo, no mientras yo estuviera aquí». La abuela se levantó y la guió hacia la ventana. Señaló hacia el jardín. Sobre el césped, todavía visible, había una marca circular quemada en la hierba, un anillo oscuro donde las velas habían ardido hasta consumirse. Entonces, todo había sido real. Mientras Adalia observaba la escena, tratando de asimilar la aterradora verdad, algo dentro de ella supo que la oscuridad de esa noche no se ha ido del todo. Solo había retrocedido, esperando. Su abuela la abrazó de nuevo, esta vez con una fuerza que transmitía la gravedad de lo que habían vivido. «No te preocupes», dijo, su voz un susurro feroz. «Mientras yo viva, esa cosa no tocará a nadie de esta familia». Sus palabras le dieron a Adalia una pizca de paz, pero también sembraron en ella una nueva semilla de miedo. Su abuela ya era mayor. «¿Y después?», preguntó la niña, la pregunta cargada con el peso de un futuro incierto. La abuela la miró, y en sus ojos cansados Adalia vio el reflejo de una larga línea de mujeres, una herencia de poder y responsabilidad. «La protección familiar se hereda», dijo la anciana. «Pasa de generación en generación». Adalia pensó en su madre, una mujer pragmática y lógica, la persona más escéptica del mundo. Estaban perdidas. ¿Podría pasar a mí?», preguntó, sin saber muy bien por qué. Una extraña y melancólica sonrisa se dibujó en los labios de su abuela. Su respuesta fue críptica, casi de película. «Eso, mi niña, solo lo puedes descubrir tú». Años más tarde, cuando la abuela yacía en su lecho de muerte, tomó la mano de una Adalia ya adolescente. Sus últimas palabras no fueron de despedida, sino de instrucción. «No importan tanto las generaciones», susurró, su aliento apenas un soplo, «sino quién es capaz de aceptar su don». Al decir eso, Adalia sintió una sacudida. Una corriente de energía cálida y vibrante que fluyó de la mano de su abuela a la suya,
erizándole la piel y haciendo que su corazón diera un vuelco. Era una transferencia, una herencia. Desde ese día, Adalia realiza los rituales de protección que su abuela le enseñó. No sabe con certeza si es la nueva guardiana de su familia, pero cada noche, mientras traza los círculos y enciende las velas, siente el peso de la promesa de su abuela. Sabe que la monja negra sigue ahí fuera, en la oscuridad esperando. Y ella, la niña que una vez corrió aterrorizada por el pasillo, ahora se yergue como un faro solitario, una guardiana contra una grieta en el mundo que solo ella puede ver. Segunda parte. La voz en el juego. Mientras en un rincón de España una joven aprendía a sellar las grietas a miles de kilómetros en las cálidas y húmedas noches de un verano argentino, un grupo de adolescentes, en su ignorancia y aburrimiento, se dedicaba a abrirlas. El aire olía a asfalto caliente y al perfume dulce de los jazmines del vecino. Un grupo de unos 15 chicos y chicas de entre 15 y 18 años se congregaba cada noche en la esquina, el centro de su universo estival. Las risas, las conversaciones y los secretos se alargaban hasta las 4 o 5 de la mañana, esa burbuja de invencibilidad que solo la adolescencia puede crear. Carolina estaba entre ellos. Era una chica de risa fácil y una sensibilidad especial que no sabía cómo nombrar. Sus amigos la buscaban, se sentían atraídos por su calma y su energía, sin saber que esa misma energía la convertía en un faro para otras cosas, cosas que no reían ni compartían secretos. Una de esas noches, una tormenta de verano los obligó a refugiarse en la casa de uno de ellos. Encerrados entre 4 paredes, el aburrimiento se instaló rápidamente. Fue entonces cuando a alguien se le ocurrió la idea, lanzada al aire con una mezcla de desafío y emoción prohibida. Hagamos el juego de la copa. La propuesta fue recibida con un murmullo de excitación nerviosa. En pocos minutos habían improvisado el tablero sobre una mesa de madera. Un círculo de letras y números recortados de una revista, las palabras sí y no en los extremos, y una copa de cristal volcada en el centro. Se sentaron alrededor de la mesa, 14 manos adolescentes con los dedos índice apenas rozando el borde de la copa. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por una lámpara de pie que arrojaba sombras largas y danzantes. Al principio no pasó nada. Risitas nerviosas, bromas para disimular el miedo. Pero entonces, con una lentitud exasperante, la copa se estremeció. Un escalofrío colectivo recorrió el grupo. La copa se deslizó torpemente al principio, luego con más seguridad deletreando un nombre. P-A-B-L-O. Durante las siguientes 12 noches, el ritual se repitió. Pablo se convirtió en un miembro más del grupo, una presencia invisible pero palpable. A través de la copa, les contó su historia. Era un chico de 18 años que había fallecido en un accidente en su casa. Su espíritu no podía ascender, no podía encontrar la paz porque su madre, ahogada en un dolor que no la dejaba vivir, se aferraba a su recuerdo con tanta fuerza que lo mantenía anclado a la tierra. Lejos de asustarlos, la historia de Pablo los conmovió. Se convirtió en su amigo del más allá. Les pedía que pusieran música de su grupo favorito, Los Redonditos de Ricota, y el rock argentino llenaba el silencio de la habitación, un extraño homenaje a un fantasma melancólico. Pablo les daba las gracias por la compañía, por sacarlo de la soledad silenciosa de su existencia. Su presencia era gentil, triste, casi familiar.
pero a medida que las noches pasaban, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. A veces la copa se movía con una urgencia que no parecía de Pablo. La temperatura bajaba bruscamente y por el rabillo del ojo, algunos creían ver sombras moverse en las esquinas de la habitación. Pablo les dijo que sentía su energía, una energía increíblemente poderosa que, sin querer, había abierto un portal. Y Carolina, les advirtió, era la que más brillaba. Su luz estaba atrayendo a otros. La 12ª noche fue la última. La copa se movió con una velocidad frenética, casi desesperada. El mensaje de Pablo era claro y urgente. Dejen de hacerlo. Deletreó. Otros se han enterado. No todos son buenos. Tienen que cerrar el portal. El miedo se apoderó del grupo. La diversión se había convertido en algo peligroso. Pablo les dijo que él también tenía miedo, no por él, sino por ellos. Antes de despedirse para siempre, les pidió un último favor. Vayan a mi casa. Díganle a mi madre que estoy bien, que la amo, necesita soltarme. Les dio la dirección, describió la fachada de la casa, el color de la puerta, el árbol en el jardín. Luego, la copa se deslizó hasta la palabra adiós y se detuvo. Por mucho que insistieron, no volvió a moverse. La conexión se había roto. Días después, la curiosidad y un sentimiento de deuda con su amigo fantasma los vencieron. Fueron a buscar la casa. Era de madrugada cuando llegaron a la dirección que Pablo les había dado. La casa era exactamente como la había descrito. Una sensación de tristeza y quietud emanaba de ella, como si contuviera la respiración. Se quedaron allí, en la acera de enfrente, observando las ventanas oscuras, pero nadie se atrevió a acercarse. Nadie tuvo el valor de tocar a la puerta y entregar el mensaje de un muerto. El miedo era más fuerte que la promesa. Esa noche, en su cama, Carolina le pidió perdón a Pablo en silencio. Rezó por él, pero la culpa de no haber podido cumplir su último deseo se instaló en su corazón como una pequeña piedra fría que llevaría consigo durante años. Pasaron 17 años. La adolescencia se convirtió en un recuerdo lejano. Carolina era ahora una mujer estudiando enfermería, su vida dedicada a cuidar a los vivos. Un día, durante un descanso en el hospital, ella y un grupo de compañeras se pusieron a contar historias de miedo para pasar el rato. Con una mezcla de nostalgia y un escalofrío persistente, Carolina relató la historia de Pablo, el amigo fantasma de su adolescencia. Contó todos los detalles: el juego de la copa, la música, la advertencia, la dirección de la casa, el mensaje que nunca entregó. Mientras hablaba, no se dio cuenta de que una chica, una compañera a la que apenas conocía, se había detenido cerca y escuchaba con una atención extraña. Cuando Carolina estaba a punto de pronunciar el nombre del espíritu, justo en el momento en que sus labios formaban la P, la otra chica se giró bruscamente hacia ella, sus ojos abiertos como platos, y dijo el nombre al unísono con ella: Pablo. El mundo pareció detenerse. Las dos mujeres se miraron, un puente de reconocimiento instantáneo tendido a través de 17 años de silencio. Resultó que Pablo había sido el mejor amigo del hermano de esa chica. Su hermano todavía guardaba las entradas del concierto de los Redonditos de Ricota, al que nunca llegaron a ir juntos. Le contó a Carolina que la madre de Pablo nunca había superado su muerte, que su habitación seguía intacta, un santuario de dolor congelado en el tiempo. En ese momento, en el rincón estéril y anónimo de la cocina de un hospital,
Carolina sintió que el peso que había llevado durante casi 2 décadas se aligeraba. Miró a la chica, cuyos ojos se llenaban de lágrimas de comprensión, y supo lo que tenía que hacer. Por favor, dijo, su voz temblando de emoción. Si la ves, dile que Pablo está bien. Dile que la ama. Y dile que necesita soltarlo, para que él pueda irse tranquilo. El mensaje, por fin, había encontrado su camino. El tiempo en el mundo terrenal es una línea recta, pero en el plano donde habitan los ecos y los recuerdos no existe. Una promesa hecha en una noche de verano por una adolescente asustada fue cumplida por una mujer en un hospital, cerrando un círculo, sanando una herida y permitiendo que un alma joven, por fin, siguiera su camino. La grieta que habían abierto por ignorancia se había convertido, gracias a una conexión inesperada, en un puente para la paz. Tercera. Parte, el sujeto en el espejo. Si la curiosidad puede abrir grietas y la herencia puede enseñar a cerrarlas, la ciencia, en su arrogancia, a veces intenta forzarlas, convertirlas en puertas de par en par, sin preocuparse por lo que pueda cruzar a través de ellas. La historia de Hugh no comenzó con un susurro en la oscuridad, sino bajo las luces fluorescentes de un laboratorio. Nació en Corea del Sur, hijo de 2 brillantes neurólogos. Cuando tenía 12 años, su familia se trasladó a Estados Unidos. Sus padres habían sido reclutados por el prestigioso Instituto Neurológico de Manhattan para un proyecto internacional de vanguardia, un estudio sobre la naturaleza de la conciencia humana. Para Hugh el cambio fue un desarraigo. La nueva casa en un barrio tranquilo de Manhattan era grande y silenciosa, y su habitación en el segundo piso, aunque espaciosa, se sentía fría y ajena. Pronto, esa sensación de extrañeza se convertiría en un terror muy real. Todo empezó con un ruido. Un rasguño débil pero persistente que parecía venir del interior de la pared de su habitación. Al principio lo atribuyó a un ratón o a las viejas cañerías. Pero una noche, al encender la luz, vio la marca. Era una mancha oscura en la pared, con la forma inequívoca de una mano. Una mano pequeña, con dedos largos y delgados, demasiado pequeña para ser humana. Intentó contárselo a sus padres. Su padre lo desestimó con un gesto impaciente. Su madre le dijo que era el estrés por el cambio de país, su imaginación jugándole una mala pasada. Pero la marca no era producto de su imaginación. Cada noche aparecía en un lugar diferente. En el techo, sobre su cama, en el espejo del baño, como si algo al otro lado estuviera presionando contra el cristal. Y una vez, el terror más absoluto, en el exterior de la ventana de su segundo piso. Poco después empezaron las voces. No eran susurros que pudiera oír con sus oídos. Eran pensamientos. Pensamientos ajenos que se infiltraban en su mente, fríos y claros. Repetían su nombre una y otra vez. Hugh, Hugh, Hugh. Un coro mental que no lo dejaba dormir, que lo hacía sentir como un extraño en su propia cabeza. Una madrugada, desesperado por el insomnio y el miedo, encontró a su madre revisando unos gráficos en el ordenador de su despacho. Se lo contó todo, la mano, las voces, la sensación de ser observado. Ella lo escuchó y por primera vez, Hugh vio algo en el rostro de su madre que nunca había visto antes. Miedo puro y sin disimulo. Su padre, que estaba a su lado, no dijo nada. Simplemente cerró el archivo en el que estaba trabajando con un movimiento brusco y salió del despacho. Esa noche le dejaron dormir en su habitación, pero el sueño no le trajo consuelo.
A las 3:11 de la mañana se despertó con un frío antinatural que le calaba los huesos. Una fuerza invisible, una compulsión que no entendía, lo sacó de la cama y lo guió de vuelta a su propio cuarto. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era total, pero no estaba vacía. Había sombras que se movían, que se arremolinaban como humo denso, y en la esquina más alejada, agazapada, la vio. Era una figura delgada, de un color grisáceo y pálido, con extremidades largas y huesudas. Su cabeza era grande para su cuerpo frágil, y en su cara destacaban 2 ojos enormes. Desproporcionados, 2 pozos de negrura líquida que lo miraban fijamente. La criatura no respiraba. Hugh intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Una presión insoportable le atenazó la cabeza, como si unas manos invisibles le estuvieran apretando el cerebro. Y entonces la figura habló, sin mover los labios, su voz resonando directamente en la mente de Hugh. No debiste venir aquí, Hugh. Ellos nos trajeron, y tú fuiste elegido. Cayó de rodillas. El mundo se disolvió en un torbellino de oscuridad y dolor. Cuando despertó, estaba de nuevo en su cama. Su madre lloraba a su lado. Su padre le sujetaba los hombros con una fuerza que casi le hacía daño. Le dijeron que había tenido un episodio de sonambulismo, que había gritado en sueños. Sus rostros mostraban una preocupación tan intensa que era casi pánico. Un sábado, mientras sus padres estaban en el hospital, la curiosidad y la sospecha llevaron a Hugh a su despacho. El ordenador, que siempre le prohibían tocar, lo llamaba. Buscando un archivo, encontró algo mucho más revelador. Una carpeta negra, de aspecto oficial, con su nombre escrito en una etiqueta blanca, Chihu, caso experimental 07B. Con las manos temblorosas, la abrió. Dentro, informes médicos, gráficos de actividad cerebral y notas escritas con una caligrafía clínica y fría. Descubrió la verdad. Sus padres no solo estudiaban la conciencia humana, formaban parte de un proyecto secreto para expandirla, para abrir canales de percepción extrasensorial. Y él era uno de sus sujetos. Leyó sobre un tratamiento neurológico experimental que le habían aplicado cuando tenía solo 5 años, en Corea. Un procedimiento diseñado para amplificar la percepción humana, para abrir las zonas latentes del cerebro. El informe terminaba con una advertencia escrita a mano por su padre. Los sujetos desarrollan manifestaciones visuales no humanas. Requieren observación continua. En ese momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. El zumbido en su cabeza regresó, más fuerte que nunca, y las voces corearon su nombre. Corrió a su habitación. La puerta estaba cerrada, pero desde el otro lado escuchó un golpeteo suave y rítmico, como el de unas uñas afiladas arañando la madera. Con el corazón en la garganta, giró el picaporte. En el instante en que la puerta se abrió, algo helado y con una fuerza increíble le agarró la muñeca. No vio nada, pero sintió el contacto, y cuando retiró el brazo de un tirón, vio la marca en su piel, una huella oscura, la misma mano pequeña y antinatural que había visto en la pared. Más tarde, en la cena, su madre lo miró, sus ojos llenos de una tristeza culpable. «Hijo, ¿has vuelto a ver cosas?» Él no respondió. Sabía lo que le habían hecho. Eran sus padres, pero también eran sus científicos. Eran los creadores de la grieta en su propia mente. Esa noche, esperó a que se durmieran y volvió a su despacho. Rebuscó frenéticamente hasta que, en el fondo de un cajón, encontró un pequeño disco duro con su nombre.
Lo conectó al ordenador. Un video comenzó a reproducirse automáticamente. La imagen era granulada, la calidad de una vieja cámara de seguridad. Mostraba un laboratorio blanco y estéril. Y en una camilla, un niño pequeño con sensores pegados a la cabeza y cables conectados al pecho. Era él, con 5 años. Una voz en coreano, fría y profesional, sonaba de fondo. El sujeto Hugh muestra conexión con el plano alterno. La entidad responde al estímulo cerebral. Apagó el vídeo, con el estómago revuelto. No era un niño atormentado por fantasmas. Era un experimento. Sus propios padres lo habían ofrecido como un conejillo de Indias. Poco después, sus padres entraron en su habitación. Habían visto el despacho. Sabían que él lo sabía todo. Su madre, con el rostro bañado en lágrimas, lo abrazó y le pidió perdón. Le juraron que creían que el experimento era seguro, pero que lo que él estaba experimentando, el contacto físico, las manifestaciones visuales, iba más allá de lo que habían visto en cualquier otro sujeto. Le ofrecieron una opción. Podían intentar revertir el procedimiento. Pero mientras ellos hablaban, Hugh escuchaba otras voces en su cabeza. Ya no solo decían su nombre. Ahora susurraban, ayúdanos, ayúdanos. Eran muchas voces perdidas, asustadas. En ese momento Hugh comprendió. La grieta no estaba en su casa, estaba en él. Él era el portal. Y al otro lado no solo había monstruos, había otros atrapados. Sintió que formaba parte de algo mucho más grande, un descubrimiento que podía cambiar la comprensión de la realidad. Lo que le habían hecho estaba mal, el engaño era imperdonable, pero el resultado era algo que no podía simplemente borrar. Decidió seguir adelante con el experimento, pero esta vez de forma consciente. Ya no como un sujeto, sino como un explorador. Hoy, Hugh sigue siendo un puente entre dos mundos. La investigación continúa, y lo que están descubriendo es tan asombroso como aterrador. Él vive con las sombras, con las voces, con la mano que a veces todavía aparece en el espejo. No es una vida fácil, pero es la suya. Una vida en el borde de la grieta, escuchando los ecos del otro lado, esperando el día en que la humanidad esté preparada para entender. 3 niños, 3 destinos entrelazados con lo invisible. La guardiana que mantiene a raya a la oscuridad. La mensajera que teje hilos de paz a través del tiempo. Y el puente que se atreve a mirar al abismo. Son los hijos de la grieta, recordatorios de que el velo que separa nuestros mundos es frágil y que basta un susurro, una copa o un experimento para rasgarlo y cambiar la realidad para siempre.